Hola, buenas tardes. Damos comienzo a esta media jornada mesa redonda sobre tutorización de proyectos en educación secundaria. Mi nombre es Fernando Hipólito, soy subdirector general de formación del profesorado universitario y programación en la Secretaría General de Universidades, Ministerio de Universidades. Y, bueno, en esa subdirección de nombre tan largo lanzamos conjuntamente con el INJUVE la convocatoria de un certamen de ámbito nacional, que es el de jóvenes investigadores, cuyos ganadores tienen acceso a este certamen europeo EUCIS que acabamos de clausurar de manera tan notable aquí en Salamanca. En nuestra subdirección surgió la idea de aprovechar este evento, este macroevento que tenía lugar en Salamanca, para dedicar un pequeño espacio a esa figura tan importante en la elaboración de proyectos que luego llevan a este tipo de certámenes, que es la de los tutores. Aquí el mayor reconocimiento lo tiene que tener en el equipo de la subdirección José Antonio López, que ha estado pues coordinando la presencia de los actores que poco a poco vais a ir conociendo a lo largo de esta tarde. Queremos agradecer enormemente a la Universidad de Salamanca y a los organizadores de EUCIS que nos hayan dejado este pequeño espacio para hablar de este tema. Y esta tarde nos gustaría hacer un pequeño viaje, empezando por este certamen que os he comentado, el de jóvenes investigadores, para luego hablar con tutores que han traído trabajos tutorizados y que han participado en este certamen europeo. Tenemos también la posibilidad de hablar con una de las personas que han integrado el jurado del EUCIS. Durante estos días se han estado valorando estos trabajos que se han presentado y luego vamos a ver unas actividades en relación con jóvenes investigadores que se están llevando aquí en Salamanca en ámbito autonómico y local. Para empezar este viaje me gustaría presentaros a Óscar Moreno, que es el director académico del certamen Jóvenes Investigadores, que os va a contar pues este recorrido que llevamos, que iniciamos en el año 1988 y que nunca se ha quedado en el ámbito escolar, es decir, los premiados que ahora os contará Óscar cuál es la mecánica del certamen. Nos los vamos encontrando en otras actividades que lanza el Ministerio. El certamen Arquímedes, que es similar pero para jóvenes universitarios. Algunos de ellos aparecen en premios nacionales fin de carrera. Otros participan en contratos predoctorales de formación del profesorado universitario. Y luego continúa porque se convierten en evaluadores de proyectos e incluso, bueno, pues algunos llegan a formar parte de jurados de los propios certámenes. Por favor, Óscar, háblanos un poquito de jóvenes investigadores. Pues con mucho gusto, muchas gracias, Fernando. Voy a contar cuál es la visión que tenemos desde la Secretaría General de Universidades, desde la Dirección Científica del certamen, sobre esta iniciativa. Voy a enseñarlo con unas transparencias para apoyar. Lo que quiero es dar detalles y animar a todos los profesores y a los estudiantes, a través siempre de sus profesores, para que participen. Y además quiero dejar claro que este certamen es la puerta para participar en este otro evento tan importante que hemos vivido estos días aquí en Salamanca, que es el certamen europeo. Son los ganadores, algunos de nuestros primeros premios, los que luego enviamos como representantes de España para ese certamen. Bueno, una breve introducción al certamen. Se convoca anualmente por la Secretaría General de Universidades, que pertenece al Ministerio de Universidades, y lo hace en colaboración con el Instituto de la Juventud.
Además, colaboran otras instituciones académicas y científicas, especialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también universidades, otras sociedades científicas, pues colaboran con premios, estancias de investigación, como luego comentaré, etcétera. El certamen tiene una larga trayectoria, va ya por 32 ediciones y en breve será la 33ª. Y la finalidad, aunque luego quiero insistir en esto otra vez al final del todo, pero para adelantar un poco, es promover el interés por la investigación entre los jóvenes y en sus centros, mediante la concesión de premios a trabajos de investigación, tanto básica como aplicada, y en todas las áreas del conocimiento. Esto es algo que espero que quede claro en toda mi presentación, que me refiero a ciencias sociales, artes y humanidades, ciencias naturales, ciencias exactas. Los requisitos de participación, para que os empecéis a animar y animéis a vuestros estudiantes. Bueno, el trabajo se realiza en grupos de hasta 3 estudiantes, puede ser individual, 2 personas, 3. Pueden colaborar otros estudiantes, pero el peso de la investigación tiene que ser llevado como máximo por 3 estudiantes. Los temas son, según convocatoria, los relacionados con las áreas del currículo de la enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional, que en realidad es todo, porque de todo se habla un poco, afortunadamente, en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, así que cualquier área de conocimiento es válida y es interesante. Los autores tienen que estar matriculados en centros docentes españoles, de nuevo en educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional. Es un requisito imprescindible que estén matriculados en el curso en el que han elaborado el trabajo. Esos autores pues, tienen edades comprendidas entre los 15 y 20 años. Este requisito tiene que cumplirse en unas fechas que especifica la convocatoria. Y, por último, el trabajo que realizan tiene que estar coordinado, tutorizado, supervisado por un tutor, un profesor del centro docente o un responsable de la asociación juvenil a la que pertenezcan estos estudiantes. Es esta persona la que se encarga de cumplimentar la solicitud. La documentación que hay que preparar es muy sencilla, lo importante es lo segundo, evidentemente. Lo primero es una solicitud de participación, como decía antes, firmada por el tutor. Lo importante, lo central, es la memoria de la investigación, que tiene formato de artículo científico y que explicaré un poquito después lo que buscamos en ella. Además, hay que aportar un breve currículum del tutor, bueno, fotocopia del DNI de los estudiantes, su certificado de matriculación. Los criterios de valoración, de los que vamos a comentar, sobre todo tenemos una miembro del jurado de UCIS que nos va a explicar, espero que nos pueda dar información privilegiada de lo que están buscando, que María Ángeles nos cuente por qué. Entendemos que es lo mismo que buscamos en el festival, en el certamen de jóvenes investigadores, es lo que luego van a buscar en otros certámenes. Entiendo que por eso tenemos tanto éxito. Nuestros representantes tienen tanto éxito porque coincidimos. Está funcionando. Eso es que estamos de acuerdo, espero que nos pueda dar muchas pistas. Pues esos criterios de valoración, bueno, los nuestros son la originalidad del trabajo, la calidad del marco teórico, porque entendemos que la teoría en la que se basa pues no va a partir de cero, que siempre van a tener que, los estudiantes van a tener que buscar información, pues que han encontrado la adecuada y la han expresado correctamente. El correcto planteamiento de hipótesis y objetivos de investigación, es decir, se sabe desde el principio qué es lo que se quiere comprobar, está expresada en forma de hipótesis, de pregunta, de problema, y cómo se quiere llegar a comprobar esa hipótesis, o sea, cuáles son los objetivos. La adecuación de la metodología seleccionada, si es la adecuada para ese estudio, la claridad de la exposición, por escrito, en la memoria, y si pasan a la final también oralmente, o en forma de póster, ya una presentación pública. La correcta extracción de análisis y de conclusiones, que de todo el trabajo anterior, lo que nos den como conclusión esté bien razonada, que después de todo el esfuerzo anterior pues no sea algo que no tiene relación y que está inventado, sino que está muy bien sustentado y muy bien argumentado. Y por último, autonomía de diseño. Eso incluye autonomía de generación de la idea, pues que sean los estudiantes los que desde el principio hayan elaborado la idea de la investigación y que hayan utilizado recursos propios.
Eso no quiere decir que no puedan buscar ayudas puntuales. Pueden, por supuesto, colaborar con otros profesores del centro aparte de su tutor, pueden incluso buscar contactos en universidades, en laboratorios de investigación, puntuales. Eso se puede valorar bien, pero el trabajo tiene que haber sido realizado principalmente con sus recursos. No pueden haberse incorporado a un equipo de investigación de una universidad, haber mirado y luego plasmar sus resultados. Eso, además, que lo notamos porque, como en todos los certámenes, hay una fase de entrevistas y eso, desde luego, queda claro. En algún momento se hace evidente. El desarrollo del certamen es el siguiente. Primero se publica la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, se abre un periodo para presentar las solicitudes y una vez que se han revisado los requisitos administrativos, digamos, pasan a un panel de asesores que son expertos en diversas áreas del conocimiento y evalúan los trabajos presentados y los puntúan. Hasta ahí, digamos, la primera fase. La segunda fase adquiere protagonismo ya el jurado, propiamente dicho, del certamen, que tiene en cuenta las evaluaciones de los asesores, esas puntuaciones que han dado, sus comentarios, y a partir de ello selecciona 40 trabajos que son los finalistas, que son los que van a pasar al congreso del certamen. Hasta 40 trabajos, generalmente. Y estos trabajos están clasificados en las siguientes áreas de conocimiento, que son las que mencionaba más o menos al principio: artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias físicas, químicas y matemáticas, ciencias naturales, ciencia de la tierra y de la vida, y tecnología e ingeniería. Todas estas áreas están contempladas y de todas ellas hay trabajos, hay representantes en la fase final. Esos autores de trabajos finalistas, los que han sido seleccionados por el jurado, presentan sus investigaciones públicamente, lo hacen en el Congreso. Es una presentación pública de unos 15 minutos, además con un póster, y son entrevistados por los miembros del jurado, tanto con preguntas después de su presentación, como luego quizá en privado también, para profundizar un poco más. Ese congreso se celebra tradicionalmente en unas instalaciones que tiene el Instituto de la Juventud en Mollina, en Málaga. Esa foto que veis ahí corresponde a la edición de hace un par de años, cuando pudo ser presencial. Y es en ese entorno en el que se presentan los trabajos. Esa ciudad ya está íntimamente ligada a la historia de nuestro certamen, Mollina. Y es una experiencia estupenda para todos los participantes porque se conocen entre ellos y bueno, pueden aprender muchísimo. Y esperamos que se pueda volver a celebrar de esa forma, tanto el certamen nacional como EUCIS y todos los demás de manera presencial, porque es una de las principales recompensas para los participantes. Después de los 3 días que suele durar el congreso, de presentaciones de todos los trabajos, el jurado se reúne y acuerda los premios, que se hacen públicos en una ceremonia de clausura, pues similar a la que hemos visto esta mañana en el certamen europeo, en EUCIS. Voy a comentar los premios porque yo creo que es un aliciente para participar. No es lo más importante, ya digo que la experiencia que viven los estudiantes es lo que más les anima y les motiva, pero desde luego los premios no se quedan atrás. Nadie nos ha devuelto nunca un premio, o sea que en el fondo yo creo que son bien recibidos. En metálico y dotados por el Ministerio de Universidades son los siguientes: un premio especial de 5.000 euros al autor y de 2.000 euros al tutor. Hasta 7 primeros premios de 4.000 euros al autor y de 2.000 euros a cada uno de los tutores. Hasta 10 segundos premios de 3.000 euros al autor y 1.000 euros al tutor. Hasta 10 terceros premios de 2.000 euros al autor y hasta 10 accessits de 1.000 euros al autor. Como veis, son muchos premios, prácticamente si todos los participantes, todos los finalistas que van al Congreso demuestran que han sido los autores del trabajo y que lo que habíamos leído en sus memorias escritas lo defienden adecuadamente, que es lo que ocurre siempre, todos se llevan algún premio, y a veces más de uno. Porque además de estos premios tan importantes en metálico, hay otros premios dotados por entidades patrocinadoras, también en metálico: la Universidad de Málaga, con un premio de 3.000 euros,
en cualquier área de conocimiento, y la Fundación Vencer el Cáncer, que es un premio de 1.000 euros para el autor y 500 para el tutor, en un tema relacionado con la investigación del cáncer. Los premios anteriores, los dotados por el Ministerio de Universidades, cada área de conocimiento, las que mencionaba antes, de artes y humanidades, etcétera, se lleva al menos un premio de cada nivel, al menos un primer premio, al menos un segundo, al menos un tercero para cada área. Y luego, dependiendo del número de trabajos que haya en cada una, pues algunas áreas se pueden llevar 2 primeros, 2 segundos, pero todas las áreas se llevan al menos un premio de cada tipo. O sea, no hay ninguna área que quede infrarrepresentada en cuanto a premios. Además de los premios en metálico, están las estancias en centros de investigación, son estancias científicas para los jóvenes autores. 8 de ellas, de 2 semanas de duración, tienen lugar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en cualquier centro de investigación, de cualquier lugar de España. Normalmente se eligen centros que estén relacionados con el tema de la investigación ganadora o con los intereses de los autores, que a veces son más amplios que la investigación que presentan. A veces presentan una investigación de física y se acaban yendo a un instituto de filosofía o al revés, y nosotros encantados de que lo hagan así. Además, hay una estancia en un grupo de investigación de la Sociedad Científica Informática de España y de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España. Es el premio Alan Turing para un tema de computación, de informática. Una estancia de una semana patrocinada por la Real Sociedad Española de Química para un premio sobre química. Una estancia de una semana de duración en un grupo de la Real Sociedad Española de Física para un temas de física de los presentados. Todas estas estancias son compatibles con los premios en metálico anteriores, porque de hecho, ya como decía antes, los premios en metálico ya les han tocado a casi todos, o sea que estas estancias van sobre esos premios, además de ellos. Y otros premios muy interesantes que también motivan muchísimo a los participantes son invitarles que hagan de representantes de España en otros certámenes científicos internacionales. Por ejemplo, el EUCIS, como los que han participado en este encuentro, luego los comentaré, y otros, bueno, cada año son distintos, pues últimamente tenemos acuerdos con un encuentro internacional de debate científico, el International Swiss Talent Forum de Suiza, un certamen internacional de investigación Expo Recerca Jove, que es una asociación catalana, que también atrae científicos para jóvenes investigadores de todo el mundo. Certamen de jóvenes investigadores ruso, se llama Step into the Future. Certamen de jóvenes investigadores de Italia, I Giovani e le Scienze. La final española del Stockholm Junior Water Prize, etc. Son muchos congresos, certámenes, ferias a los que enviamos a algunos de nuestros ganadores. Voy a hablar ya de algunos detalles en particular para los que se animen a presentarse con sus estudiantes, pues que se lleven ya una idea de esta mesa redonda y de estas charlas, una idea clara de cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que presentar su trabajo a este certamen. Tienen que preparar una memoria escrita de la investigación en formato artículo científico. Ya veréis que los apartados que voy a mencionar ahora son los típicos que uno se encuentra en revistas de investigación. Evidentemente, cada área puede ser un poquito distinta, hay que ajustarse. No es lo mismo un trabajo de biología que un trabajo de filosofía, que un trabajo de historia. Pero todos ellos sí que pueden encontrar en común estos apartados, quizá con un poco de esfuerzo de encajarlo. El texto es hasta 10 páginas, no es muy extenso. La investigación será muy larga, si se ponen todos los detalles quedará un trabajo muy largo, pero afortunadamente esto pues es breve, así que se puede hacer bien. Hay tiempo para escribir 10 páginas bien escritas. También es porque bueno, los evaluadores y el jurado pues es difícil que se lean mucho más. En esas 10 páginas tienen que incluirse los siguientes apartados: una portada y un índice. Bueno, esto quizá en un artículo científico, a menos que sea muy largo, no es muy habitual, pero aquí es muy importante, es donde tienen que ir los datos de los autores, su curso, el año, su tutor, etcétera, y los apartados que va a haber. Un breve resumen de 250 palabras, primero en español, luego en inglés, donde tiene que quedar clara la idea de la investigación. Esto es muy difícil de hacer siempre, 250 palabras es muy poco, y no son solo los resultados ni las conclusiones, uno se tiene que enterar de todo, de qué va, por qué trabajas sobre eso, por qué es interesante, cómo lo introduces, cómo lo mides,
¿Qué has obtenido de resultados y qué concluyes? En 250 palabras. Eso sí que hay que trabajarlo bien porque es lo que va a atraer a los posibles lectores. Bueno, los evaluadores y los jurados se lo van a leer de todas maneras porque es su responsabilidad, pero es lo que puede atraer la atención de otras muchas personas. A continuación, una introducción en la que se comentan los aspectos más generales de ese tema, que probablemente los lectores ya conozcan, son cosas de cultura general o que se han estudiado pues en el instituto, por ejemplo, pero que nadie tiene fresco, excepto los que trabajan en ese área. Entonces, ahí se introducen esos conceptos básicos, definiciones, y es muy importante en esa introducción ya hablar de la motivación, el por qué se ha elegido ese trabajo, por qué es interesante, por qué ahora, por qué es actual, qué implicaciones tiene, quizá aplicaciones, qué impacto puede tener en el futuro. Si hay que echarle imaginación a lo que uno ha hecho, lo que se suele decir venderlo, este es el apartado. Mejor que en conclusiones. En conclusiones uno tiene que ser muy estricto y no decir cosas que no se corresponden con el trabajo que uno ha hecho. Pero la introducción sí que puede ser un poco más hipotético, decir esto podría tener impacto en el futuro, en tal ámbito o tal otro. Ahí es donde se puede vender un poco el interés de la investigación. A continuación se describen los antecedentes. Es muy difícil que a este nivel un trabajo sea pionero. Es difícil a cualquier nivel. Todo se basa en trabajos anteriores, que hay que saber encontrar y entender y reflejar adecuadamente en estos antecedentes, citándolos convenientemente. Luego las citas van al final, en el apartado de bibliografía, pero aquí es donde se describen todas las teorías en las que uno se ha basado para continuar, para avanzar en ese trabajo. Luego se describen las hipótesis y los objetivos. Hipótesis que probablemente sea solo una, que ya es bastante. Cuantas más haya, más hay que comprobar, más hay que intentar falsar y más trabajo lleva. Eso es muy complejo, sobre todo a este nivel. Así que con una interesante y bien planteada puede ser suficiente. Y los objetivos asociados a ella. Una vez que ya se ha establecido la hipótesis, pues es comprobarla, falsarla, puede haber objetivos intermedios, materiales o métodos que tienes que desarrollar para comprobar esa hipótesis, etcétera. Las hipótesis se pueden expresar en forma de problema, de pregunta, pero desde luego tiene que ser algo cuya respuesta sea sí es verdad o no es mentira, y que esa respuesta venga de los datos que vas a reunir después. O sea, tiene que ser una hipótesis falsable, que puedas comprobar en el resto del trabajo. Si no, no es una hipótesis científica, no es una hipótesis de trabajo. En el apartado de materiales y métodos hay que describir pues qué se ha utilizado, sea material pues, experimental o técnicas de cualquier tipo, encuesta, métodos estadísticos, ya digo, máquinas, aparatos de medida, lo que sea, depende del área. A continuación se describen los resultados, es una parte central que has obtenido después de esas medidas que estaban destinadas a comprobar la hipótesis, y de esos resultados las conclusiones principales, muy bien fundamentadas lógicamente. O sea, que no se pueda decir que esta conclusión no sale necesariamente de esos resultados, porque eso invalidaría prácticamente todo el trabajo. Por eso decía antes que las conclusiones tienen que ser muy rigurosas. Aquí no es el momento de exagerar, no es el momento de decir hemos concluido que esto va a salvar el mundo ya de aquí a partir, porque eso no es muy difícil que ocurra en cualquier investigación y menos en este nivel. Tienen que tener los pies en la tierra esas conclusiones. Por último, los agradecimientos, que como el trabajo puede tener colaboraciones puntuales, de universitarias, centros de investigaciones, etcétera, pues ahí se puede incluir esos agradecimientos. Porque, bueno, los tutores evidentemente forman parte del trabajo, pero bueno, otros profesores del centro educativo, etcétera. Y por último, la sección de referencias, donde tienen que aparecer todos los trabajos en los que se han basado pues la introducción, los antecedentes, todo lo que se haya consultado, convenientemente citado. Pedimos el formato Harvard en las citaciones. Además de estas 10 páginas de texto puramente, se pueden añadir hasta 10 páginas adicionales de figuras, esquemas, tablas, fotos, dibujos, todo lo que sea necesario para aclarar el contenido de la memoria que no sea texto. O sea, incluso tablas pues, se pueden sacar del texto para poder introducir más información ahí y llevárselas a este anexo de figuras. Así que, como digo, no es extenso,
con un poco de esfuerzo y de tiempo se puede escribir bien. El trabajo duro ha venido detrás, el de obtener pues, todos esos resultados que luego se reflejan en esa memoria. Voy a comentar algunos recursos para saber más sobre este certamen. El primero de ellos, por supuesto, pues el portal web del Ministerio de Universidades, donde se publica la convocatoria. Es una vez que uno ya tiene un trabajo listo y ya ha hablado con sus estudiantes, ya lo tiene medio preparado y tiene la intención de presentarlo, lo primero es acudir a la convocatoria, porque cada año puede cambiar un poco, hay detalles pues, administrativos, de documentación o de requisitos que hay que comprobar siempre. Así que, bueno, esto lo que yo estoy contando es lo que ha sido usual en los últimos años, probablemente seguirá así en la mayor parte, pero siempre hay que consultar la convocatoria más reciente, por supuesto, como en cualquier relación con la Administración. Además, información general sobre el certamen, plantillas para la documentación, datos de contacto en caso de dudas, el acceso a la sede electrónica para hacer la solicitud online, etc. También hemos elaborado recientemente un curso en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que supongo que conocéis muy bien, el INTEF, que se titula La investigación científica en el aula, de la transmisión a la creación de conocimientos, es decir, pasar de transmitir lo que ya se sabe, que es la docencia tradicional, a crear conocimientos en el aula a través de trabajos de investigación. Como digo, es un curso tutorizado en línea, pero también está disponible en abierto, así que se puede hacer o consultar libremente o bien hacerlo con la ayuda de un tutor, entregando actividades, obteniendo un título al final. Se puede hacer de las dos maneras. Y en relación con este curso también hemos elaborado un material escrito, una publicación digital de acceso libre, que se titula parecido, La investigación científica en el aula, de la transmisión a la creación del conocimiento, que ha sido editada por las Secretarías Generales Técnicas, tanto del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del que depende el INTEF, como del Ministerio de Universidades, que es el que convoca el certamen Jóvenes Investigadores. No he puesto los enlaces, pero asumo que con búsqueda de estas palabras más o menos pues va a salir todo fácilmente. Os aseguro que sale. Seguro que sale con el título, pues INTEF en el caso del curso o publicación del Ministerio, etcétera, saldrá fácilmente. Además, el INJUVE, el coorganizador del certamen, especialmente del Congreso de Finalistas, publica todos los años el libro de actas de los congresos, que es un resumen pues de 6-7 páginas, o sea, no muy corto, se obtiene bastante información de todos los trabajos finalistas, de estos 40 trabajos que comentaba antes. Es una fuente extraordinaria para inspirarse, para ver lo que han hecho los estudiantes de años anteriores, porque es increíble, uno ahí puede no solo inspirarse, sino aprender, emocionarse, sorprenderse de lo que son capaces de hacer. También una maleta didáctica que elaboró el INJUVE hace unos años por el 30º aniversario del certamen, etcétera. Es decir, la página web del INJUVE también tiene información, unos recursos muy interesantes sobre el certamen. Así que estos recursos didácticos, digamos, con información, con ayudas para refrescar la memoria, estos cursos y este libro pues tratan de fundamentos de la ciencia, muy generales, filosofía de la ciencia un poco al principio, cosas luego ya más prácticas como métodos estadísticos que muchas investigaciones necesitan, muchísimas de hecho, sean del área que sean, siempre manejan datos, así que los análisis estadísticos son muy importantes, pues aquí se da un repaso de los aspectos más importantes, técnicas para trabajos de ciencias sociales, pues encuestas, técnicas de ese estilo, y luego detalles como los que he contado ahora de qué poner en cada apartado de la memoria, qué cosas incluir, qué cosas no, puntos clave, digamos, más extensos de lo que yo estoy comentando ahora. Y luego, pues los propios trabajos de ganadores de años anteriores. Voy a dar unas orientaciones sobre los temas de investigación, porque a la vista de esto, y sobre todo quien haya visto los trabajos que se han presentado, por ejemplo, en EUCIS, uno puede pensar que los temas están fuera del alcance. Lo pueden pensar vuestros estudiantes, lo podéis pensar vosotros profesores, lo pienso yo, que soy director científico del certamen, lo piensa nuestro jurado. Al principio eso no puede ser, pero luego es. Voy a intentar rebajar un poco las expectativas, porque los temas estos trabajos son más fáciles
de hacer de lo que parece. Todo lleva esfuerzo y tiempo, pero hay más posibilidades de las que parece. Hay que elegir un tema que sea susceptible de generar conocimiento nuevo. Es un certamen de investigación de un nivel alto, así que siempre se busca generar conocimiento nuevo o nuevos métodos para alcanzarlo. Pero luego matizaré lo de conocimiento nuevo a lo que me refiero en concreto. Esos temas tienen que ser expresables en forma de hipótesis de trabajo para poder luego falsarlos, llevarlos a la comprobación experimental y poder concluir si se cumple la hipótesis, si no, y qué conclusiones se extrae. Esas hipótesis, como decía antes, se pueden expresar en forma de problema, de preguntas, están relacionados con objetivos, pueden ser intermedios y finales, etc. Los temas tienen que ser adecuados a los medios, conocimientos, capacidades de los estudiantes, de vuestros estudiantes. Capacidades que aumentan cuando ellos estudian por su cuenta. Muchos de los temas no los han visto en sus clases, no pasa nada. Cuando ellos se meten en un tema porque les gusta, porque les motiva, ellos aprenden mucho por su cuenta. Entonces, que no se haya visto en clase no quiere decir que no esté al alcance de sus posibilidades. Pero siempre hay que tener en cuenta pues, de dónde vienen, que son pues, entre 15 y 20 años, estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional. Los temas tienen que ser originales, cuanto más mejor, y tienen que estar bien motivados y con un alto impacto, si puede ser. ¿Eso cómo se logra? Pues, por ejemplo, con asuntos que estén de actualidad, relacionados con problemas relevantes en ciencia básica o con repercusiones sobre las personas y la sociedad. Eso le puede dar impacto y le puede dotar de motivación al trabajo. La originalidad que mencionaba antes y este impacto pueden alcanzarse en investigaciones centradas en el entorno natural o social de los autores. Por ejemplo, en su barrio o en su centro educativo, en su municipio. ¿Por qué digo que eso lleva implícito originalidad e impacto? Porque a lo mejor nadie ha hecho una investigación en ese centro educativo. Claro, ¿quién va a haber hecho una investigación de eso? De eficiencia energética, de, no sé, un tema de ecología en el centro, algo de socioeconómico. Que si viene alguien de fuera, ¿podría haber hecho esa investigación mejor? Seguramente. Pero ¿quién va a ir a hacerlo en ese entorno tan cerrado? Pues los estudiantes mismos. Entonces eso es novedoso, eso puede tener impacto en su entorno. El valor a veces de una investigación reside en los medios, en los materiales y los métodos creados para alcanzar un conocimiento. Por ejemplo, porque son más sencillos, eficientes, baratos, accesibles de los que ya existen. Y en general hay que evitar temas pues, muy manidos en docencia, en el mundo académico, cosas que se ven mucho, pues si se evitan mejor, porque así el tema es más original. Y hay que tener en cuenta que este certamen no es de ciencia recreativa, ni de experimentos o actividades muy vistosas. Ese no es el objetivo principal. Hay muchos otros certámenes que sí, porque eso es muy importante, atrae mucho público y atrae muchas vocaciones, pero no es en lo que se basa el certamen Jóvenes Investigadores. Buscamos avance del conocimiento, quizá humilde, quizá poco en un entorno del estudiante, pero avance del conocimiento. Así que las características principales de los trabajos no son aspectos didácticos, pedagógicos, divulgadores. Puede ser un punto a favor, se puede valorar mucho, pero no el tema central, a menos que sea un trabajo de investigación en pedagogía, donde alguien se inventa un método didáctico nuevo, por ejemplo, y lo pone a prueba y recoge datos y dice, ¿los estudiantes han mejorado con este método? No. Eso sí es un trabajo de investigación con aspectos didácticos, pedagógicos, etcétera. Pero no que en un trabajo de física lo más importante sea cómo el experimento hace fuegos artificiales o algo así. Eso sería distinto. Ejemplos de investigaciones, para que quien no conozca el certamen pues vea la increíble variedad de los temas que se nos presentan. Voy a empezar con nuestros representantes de este año en este certamen que hemos vivido estos días, el EUCIS. Triops Canciformis, cómo sobrevivir al cambio climático, de Patricia Marco y Alba Serrano, de Castellón, y seguramente su tutor, que nos acompaña, pues nos va a contar un poco del desarrollo de este trabajo, así que yo no comento nada. Transhumanismo, ¿seremos humanos? Bueno, el primero claramente un trabajo de biología, de medio ambiente también, porque buscaron muchas implicaciones al cambio climático. El segundo trabajo es de filosofía, con tecnología. Aunque no era el centro, pero claro, este tema filosófico yo creo que si no es con una tecnología muy avanzada que lo apoye, pues lo del transhumanismo se queda un poco corto.
Pero eso nos lo va a contar pues la tutora, que también nos acompaña y nos va a explicar bueno, pues cómo surgió este trabajo y las dificultades que pudieron tener. Y en qué medida superan los ordenadores de quantum annealing a los ordenadores clásicos. Un trabajo sobre computación cuántica de Carla Caro, de Barcelona, que también ha participado en EUCIS. Los tres con premios que hemos conocido esta mañana han sido trabajos muy exitosos, cosa que ya nos imaginábamos el jurado de jóvenes investigadores que fuimos los que los elegimos para venir aquí, aparte de darles primeros premios o premio especial. Otros temas de investigación, bueno, no los voy a leer todos, los voy a pasar rápido para que veáis la variedad. Están mezclados a propósito, para que uno se vaya de filosofía a historia, a sociología, a economía, a física, a biología. Análisis bioinformático de los genes diferencialmente expresados en células mesenquimales estimuladas con citocinas proinflamatorias, de Salamanca. ¿Qué hubiera pasado si el virus del ébola se hubiera expandido en España? El papel de las vacunas en las epidemias. Más actual, imposible, de Ávila. Hunt Vision, desarrollo de un prototipo tiflotecnológico de sustitución sensorial, una mano que sirve para notar cosas para alguien que tiene problemas de visión, etcétera. Un tema de contaminación en el entorno del estudiante, era de Murcia, en la bahía de Portmán. Había muchas minas y se contaminó. Bueno, pues eso lo estudió, era en su entorno. Transición a la energía fotovoltaica en el IES Pintor Antonio López. Cómo ahorraron en energía con placas solares en su instituto. No se fue a ningún otro sitio, no lo estudió en otras partes. Original, porque claro, ¿quién lo había estudiado antes en su instituto? Pues nadie, y con mucho impacto en su entorno. Escribir el silencio, pues hubo un análisis, una crítica literaria, literatura comparada, un trabajo de Navarra, bueno, etcétera, ya veis, trabajos de Murcia, Barcelona, de Madrid, Ciudad Real, Huesca, etcétera. Óscar, yo creo que es el momento de pasar de la teoría a la práctica y, como tú dices, de todos estos ejemplos vamos a quedarnos con quienes estuvieron detrás de esas dos historias de éxito, es decir, esa parte práctica de tutores que bueno, están aquí con dos trabajos que fueron premiados con primeros premios en jóvenes investigadores y que han participado con éxito en EUCIS. Me refiero a Esperanza Rodríguez Guillén y a Francisco Marco Moreno. ¿Qué perfil tiene un tutor de éxito? Disculpadme un momento porque voy a leer algunos datos vuestros. No, me imagino que en cada lugar, cada tutor tendrá sus referencias, pero Esperanza es profesora de filosofía los últimos 20 años en el Margarita Salas de Majadahonda, Madrid. Le interesa la filosofía, la ciencia, el uso de la imagen, la enseñanza de la filosofía, la visibilidad de las filósofas, la didáctica en la filosofía general. Tiene diversas ponencias y publicaciones sobre estos temas. Obtuvo la suficiencia investigadora en teoría, análisis y documentación cinematográfica de la Complutense. Ha impartido y coordinado cursos para docentes sobre el uso didáctico del cine, ha participado en mesas y realizado ponencias sobre educación en el sistema educativo, ha impartido clases sobre el análisis cinematográfico en la Universidad de Comillas de Madrid y actualmente es presidenta del SEPFI, Sociedad Española de Profesorado y Plataforma de Filosofía, presidenta en funciones de la Red Española de Filosofía y codirectora de la revista de Filosofía, Didáctica y Filosofía Paideia. Paideia, sí. Y Francisco es profesor, bueno, es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia, máster en Gestión Ambiental. Ha trabajado como educador medioambiental en parques naturales de la Comunidad Valenciana, de SERT, de Les Palmes, el Parque Natural de la Serra Espada y desde 2004 ejerce como profesor de Biología y Geología en el Colegio Cooperativa Santa María en Vilarreal, Castellón. Desde 2009 ha tutorizado un gran número de proyectos de investigación en secundaria, algunos de los cuales han participado en ferias y certámenes a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos remontamos. ¿Cómo empieza todo? ¿Cuáles son los pasos previos? ¿Estáis en vuestros centros? ¿Y cómo empieza la aventura? ¿Empiezo? Sí, por favor, Esperanza. Empieza, creo que se resume en dos palabras, con
motivación e interés. Es imprescindible motivar y despertar la curiosidad. Curiosidad e interés. Eso lleva a la motivación. Y no sé lo que va a decir mi compañero Francisco, pero creo que empieza en la clase, además. Sí, bueno, yo recuerdo que empecé con 3 alumnos que voluntariamente querían participar en un concurso. Y bueno, yo creo que fue una experiencia tan gratificante y satisfactoria que decidí hacer eso con todos los alumnos. Y a partir de ahí pues ya te vas liando a hacer proyectos de investigación y demás. Y lo que decíamos de la motivación, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Yo siempre digo que un alumno motivado que no tiene límite, que es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ahí, ¿cómo se motiva a un alumno? Pues eso es un poco complicado. Yo diría que el primer paso sería la motivación del profesor. Yo creo que el profesor tiene que estar lo suficientemente motivado para hacer proyectos de investigación, de forma que eso se transmite, yo creo, se contagia a los alumnos. Y bueno, ya hay más cosas, yo creo que también... Sí, necesitas poner un poco de pasión. En mi caso, con el problema del transhumanismo, surgió en la optativa de cuarto de la ESO de filosofía. Planteas el ser humano, terminas hablando de estas cosas y ahí está la semilla. El siguiente paso fue en bachillerato, me interesa, vamos a trabajar, un proceso largo y hasta aquí hemos llegado. ¿Y la iniciativa fue del alumno o empezado en vosotros el sembrar un poco esa Bueno, semilla? como he dicho yo, cuando empezaron, sí, después ya cuando quieres hacer proyectos de investigación con todos los alumnos, pues el problema es que en muchísimas comunidades autónomas pues no existe una asignatura para ello. Entonces tienes que buscar en qué asignatura puedes hacer proyectos de investigación con los alumnos. Yo en mi caso busqué una optativa que se llama Cultura Científica, que se hace en cuarto de la ESO, y claro, es una asignatura puramente teórica. Entonces digamos que doy un poquito de teoría, pero tienen todos que hacer un proyecto científico. Entonces empiezas ahí a mover todo esto. Es importante también el tema de cambiar la metodología, porque claro, el profesor está acostumbrado siempre a hacer pues clases teóricas, con exámenes, y cambiar la metodología y empezar a hacer proyectos de investigación con muchos grupos de alumnos, donde realmente tu función es un poco de coach, ¿no? de cada uno de esos grupos, pues cambia mucho. Cambia el sistema de evaluación también, o sea que es un cambio que el profesor, yo creo que tienes que tener muchas ganas y tiempo de hacer todo esto. Yo en este caso distinguiría, porque hay en algunos casos en los que se exige el trabajo de investigación. Me explico. En este caso, con Eduardo y con otras personas a quienes he dirigido, estaban realizando en Madrid un bachillerato de excelencia, donde es imprescindible un trabajo de investigación. Hay otras comunidades en donde se convalida, como ha dicho mi compañero Francisco, en algunas no se contempla, pero en otras comunidades se convalida dentro del currículum académico ese trabajo de investigación con una materia, como si fuese una optativa. Esto yo creo que tendría que promoverse desde el Ministerio. Veremos a ver la nueva ley. Y eso facilita las cosas, pero hay que distinguir si es un trabajo obligatorio, como es en el caso de excelencia, pues ya se empieza a trabajar. Pero en cualquier caso, tanto si es de un tipo obligatorio como de otro, que yo también los he dirigido, no es algo que surja solo del profesorado o solo del estudiante o la estudiante, no. Tiene que ser un mix. De alguna forma está la motivación, ¿no? Y en mi caso, al menos podría decir que a veces es la persona quien viene a buscarme porque, Esperanza, me ha interesado esto o aquello, o mis intereses están en esta línea y creo que eres tú quien quiero que me dirija. Estas cosas pasan. O al revés, soy yo a veces quien propone o se acerca a alguien de la clase porque ha mostrado una serie de intereses que yo veo que están dentro de mi campo de trabajo y que podemos ayudarnos mutuamente. Porque no olvidemos que, además de la motivación del profesor, que no siempre las administraciones, perdonadme, esto es un sitio público y hay que decirlo, creo que la labor del profesorado en secundaria no está suficientemente valorada, solamente
os pido que recordéis la cantidad de horas y la cantidad de alumnos que tenemos en clase. Pues además de nuestra motivación, te tiene que gustar mucho esto, tiene que estar motivada la persona que va a hacer el trabajo, porque se puede hacer, como tú muy bien has dicho, pero no se puede pedir a alguien que se dedique tiempo a trabajar en esto si no le interesa. Entonces, hay que buscar eso, hay que buscar esa combinación. Pero se da. Paco y yo sabemos que se da, ¿verdad? Y concretamente, en relación con los trabajos que os han traído hasta aquí, ¿cuáles han sido las dificultades con las que os habéis ido encontrando y cómo las habéis resuelto? Dificultades, bueno, igual en este trabajo que en muchos, yo creo que hay varias. Una es muchas veces que hay trabajo de campo, por ejemplo, pues que hay que desplazarse. Entonces, claro, en mi caso los alumnos no tienen carnet de coche, tienen 15 años, entonces tienes que ser tú el que los lleva de aquí para allá, o bien buscar a un padre o una madre que quieran prestarse a ello. Y bueno, y otro también el económico. Cuando son, bueno, hay trabajos que sí que necesitan pues ciertos aparatos de laboratorio y muchas cosas que en un laboratorio de instituto pues no tenemos. Entonces sí que haría falta un poco lo que decíamos siempre, que hace falta un poco de conexión secundaria y universidades, que está un poco separado. Pues mira, en mi caso, que represento de alguna forma un tipo de trabajo distinto, menos experimental, a veces también de campo, porque es cierto que en sociales se hacen muchos trabajos también de campo, pero concretamente así más de carácter más teórico, filosófico, aunque luego, como se ha visto, tiene una dimensión muy práctica y muy interesante, el resultado del trabajo lo muestra, pero diría que hay dos momentos fundamentales. Uno es el inicio. Una vez se ha decidido el tema y tal, esto pasa en todos los trabajos, suelen ser muy generales y hay que ir acotando, pero sobre todo determinar qué objetivos. No pueden ser todos esos y todas esas cuestiones generales que quieres, no. Tienes que marcarte muy bien los objetivos. Y luego otro momento es enfrentarse al folio en blanco. Esto segundo me ha pasado en todo tipo de trabajos que he hecho, en todos. El primero yo lo resuelvo pidiendo a la persona que va a trabajar conmigo que se vaya a casa, que se tome 2 días y que elabore algunas preguntas, nunca más de 6 y no menos de 4, lo más concretas que pueda, porque de ahí van a salir los objetivos. Luego tendremos que buscar la metodología y veremos dónde nos lleva. Pero con esos objetivos con esas preguntas puedes elaborar la hipótesis y, por tanto, marcarte el resto del trabajo. Y eso es importante porque el alumnado se suele plantear preguntas muy generales, ¿no? No, hay que acotar, hay que empezar ya a orientar y dirigir. Ahí está la labor del tutor o la tutora, es importante. Y el otro momento, el folio en blanco. En el caso de trabajos de carácter más humanístico y de sociales, hay que leer muchísimo. Dominar el inglés es importante en este caso. Hay que leer mucho. Y cuando han leído tanto, tienen muchas ideas en la cabeza. Pero no sé, supongo que a todo el mundo aquí le recuerda esto de enfrentarse al folio en blanco. Ahora hay que sentarse y escribir. Y estamos hablando de chavales que están en el instituto, chavales que se sientan ahí y tienen que empezar a escribirse. Vive Dios, ¿cómo empiezo? Bueno, ahí hay el tutor de nuevo, paciencia, tranquilidad. Vamos a ponernos aquí y empecemos. Para mí, esos 2 momentos son cruciales. Luego, a lo largo del trabajo pueden surgir, yo he hecho otro trabajo con otra compañera de Eduardo sobre gestación subrogada y tuvimos que montar una encuesta y pero bueno, te ayuda los medios tecnológicos, el de matemáticas, ahí está. Pero esos momentos que les genera cierta ansiedad, el tutor y la tutora ahí tienen que estar casi como un padre intelectual, una madre intelectual, algo así, que dice, tranquilidad, esto es normal y no pasa nada. ¿Y estáis solos ante el peligro o existe un sistema de evaluación en el centro, algún tipo de apoyo que sirva para filtrar un poco los trabajos? Yo creo que cuando empiezas bastante solo. De hecho, aún sigo un poco solo, ¿eh? Pero bueno, siempre
cuando empiezas a cambiar de metodología, a hacer proyectos y tal, pues siempre es un poco el profesor que hace cosas raras por allí, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos convenciendo a otros profesores de tecnología, de química y tal, y poco a poco yo creo que ya a nivel de centro educativo pues ya se han dado cuenta de que es muy importante y yo creo que están empezando a cambiar y a hacer cosas. Por ejemplo, mi centro, en primero, segundo y tercero de eso, se hace el club de ciencia. Y entonces es una forma también de motivar a los más pequeños a que cuando lleguen a cuarto y primero pues quieran hacer trabajos de investigación. Y después también ahora, bueno, todos los años hasta ahora que hemos tenido la pandemia se ha cortado un poco, pero se hace la Feria de la Ciencia, donde todos los proyectos de investigación que han hecho en cuarto de la ESO y en primero de bachiller, pues ellos lo exponen a sus compañeros, al resto de alumnos y profesores del centro, y también invitamos pues a lo mejor a otro centro, a otros alumnos de otro centro y demás. Entonces es una buena forma de que interactúen también todos los otros departamentos, porque se hace la Feria de la Ciencia y entonces eso, de arte, de literatura, todos más o menos hacen trabajos relacionados con la ciencia para poder presentar en esta feria. Y entonces son cosas que el centro ya ha empezado a hacer y que yo creo que está muy bien. En mi centro sí que reconozco que hay mucho apoyo. En el IES Margarita Salas de Majadahonda, desde que, bueno, anteriormente ya hacíamos trabajos y si podíamos, pues los exponíamos a otra gente. Yo en ética ya tenía cierta costumbre también de hacerlo, pero concretamente una vez que nos embarcamos, o nos embarcaron, ahí fue un poco de todo, en el bachillerato de excelencia decidimos que si lo hacíamos había que hacerlo bien. Esto es, son trabajos que cuentan para su currículum y que no se quedan en papel, porque esto es un problema que también nuestro sistema educativo hasta ahora al menos ha tenido y es muy teórico, pero la oratoria, la presentación pública es parte de la educación, algo que se ha olvidado. O sea, yo tengo alumnado que en cuarto tienen que exponer por primera vez o en una optativa de psicología que también he impartido. ¡Ay, Esperanza, es que yo nunca! Bueno, el nunca es hasta ahora, ya está, empieza. Hay que acostumbrarse, el mundo es así. El mundo es así, el mundo de la ciencia es así, el mundo de la filosofía es así y el mundo que nos rodea implica hablar en público y expresar y argumentar lo que tienes que decir. Entonces, decidimos implicarnos en esto y sí, exponen con un calendario que se organiza en el centro, se hace con un jurado, 3 profesores o profesoras, indistintamente según el caso, siempre está, uno de ellos es el tutor, está el público, se hacen preguntas y se preparan esa exposición. Además, intentamos participar en otros, hay algunos, pero no se conocen tanto, hay que fomentarlo en otros certámenes. Por ejemplo, veníamos hablando ahora mismo de Jóvenes con Talentos, de la Complutense, por ejemplo, que también hemos llevado allí, hemos tenido algunos premios. Y a este premio también, de hecho, el mío es el primero y es el que está aquí, pero tengo de Tecnología y de Biología, también llegaron a tener premios este año. Y en otras universidades privadas también participamos, si es posible, y me parece que es muy importante. Entonces, se valora, tenemos unos criterios para valorarlo e incluso el Instituto, desde hace 2 años, ha creado un premio propio, el Premio Margarita Salas, y estamos invitando a otros centros para que participen también. Nos parece importante. Es una forma de valorar el trabajo y es una forma de completar el trabajo. No se queda en el papel, hay que dar un paso más, ¿no? Y por eso es importante todo este tipo de cosas. Así que en ese sentido sí que en mi centro nos tomamos esto muy en serio. Siguiendo este hilo, Francisco, ¿qué papel juegan los certámenes en tu vida como tutor? Yo creo que son súper importantes todos los certámenes, ferias y demás, porque el fin de un proyecto de investigación de un alumno, yo creo que es la divulgación, poder contarlo a los demás lo que ha hecho un alumno. Entonces, yo creo que es fundamental. Si aparte pues hay premios y demás, pues es otra motivación añadida. Pero yo creo que lo más importante es que puedan ir a explicar su proyecto, que no se quede en el instituto, has hecho un proyecto, 4 folios y ya está. Pues no, es que contarlo y que los demás sepan qué es lo que ha hecho cada grupo. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Son muy importantes, ¿eh? Les genera una ilusión extraordinaria.
Es que es lo que se ha vivido aquí, el estar en relación con otras personas que también lo hacen, ver otras presentaciones, es una motivación extra que reciben después. Ellos no se dan cuenta hasta que no llegan a ello, pero es muy importante y debería de contemplarse la necesidad de que se sigan haciendo y, por favor, ya sé que soy muy reivindicativa, pero ¿por qué no es así? Que lo contemplen en los centros, porque hay profesorado que estaría dispuesto a hacerlo. Si les redujeran, ¿qué voy a decir? Les quitaran algunas guardias, 1 horita, 2. Fijaros que es que estoy pidiendo muy poco para el trabajo que supone. Es poco, por favor, que nos escuchen. ¿Y qué os aporta como docentes la actividad de tutor? Yo creo que ha cambiado un poco mi vida como profesor, porque yo creo que ahora estoy disfrutando. A mí me encanta tutorizar grupos y tener cierto caos en clase. y bueno, aparte es eso, que el poder ir a presentar alumnos a concursos y demás, pues yo creo, por lo que un poco lo que contaba ella, Esperanza, de que puedan relacionarse, explicar su trabajo, el hecho de hablar en público. Ya no es solo explicar el trabajo, es todo lo que aprenden a nivel personal. Y bueno, claro, si empiezan además a ganar premios, pues bueno, ya no es el premio en sí. Yo creo que como profesor pues ves que estás haciendo un poco las cosas bien, ¿no? Que lo que empezaste pues que tiene una continuidad y que van las cosas bien, que podemos seguir así. Mi compañero no lo ha dicho, pero ¿qué te aportan? Vamos a ser serios y sinceros, la sinceridad por delante. Te aportan trabajo, no nos engañemos, te aportan trabajo extra, eso sería horas extras, lecturas extras, disgustos extras, pero ¿cómo sigue escribiéndome estos y tal? ¿Pero qué te he dicho? Pero ¿de dónde has sacado esto? Vive Dios, qué bien. Te aportan conocimientos, porque tú normalmente tienes interés en algo, pero tu interés se va duplicando, triplicando, va aumentando exponencialmente en la medida en que te vas metiendo en el trabajo con esa persona, porque a ti te ha interesado eso, pero con tu interés y lo poco o mucho que has aprendido hasta ese momento sobre este tema, no basta, no es suficiente. Lo que decías antes del transhumanismo, vamos a ver, mejora o no, a nivel tecnológico, a nivel biológico, a nivel médico solo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué empresas están en esto? Y ahí empezamos a encontrar y dijimos, bueno, vamos a ir acotando. Empiezas a leer mucho, a preguntar, a informarte, a buscar. Incluso, yo con esto de la maternidad subrogada, elaboración de encuestas, nos quedamos alucinados. O sea, 900 personas nos contestaron y teníamos ahí datos por edad, creencias. Pero nos llevamos sorpresas, esperábamos unos resultados, encontramos otros en algunos casos, ¿no? Entonces, aprendes mucho, eso te aporta. Pero de verdad hay algo más que te aporta y es una gran satisfacción, esa sensación de decir, parece que estamos donde podemos. Y para que solamente os voy a dar una anécdota, que la he comentado antes, te vas a reír, para que veáis qué satisfacción aporta. Cuando yo me enteré del premio que había obtenido, el primer premio que había obtenido Eduardo con el transhumanismo, Seremos Humanos, estaba en el instituto con mis compañeras de biología y de tecnología y el director viendo los premios. Cuando salió aquello, yo me eché a llorar. Pero estoy llorando. Pues claro, es lógico. Y entonces, cuando veníamos aquí, me digo, como gane, es tan tarde en mi participación, como ya no puedo llorar, porque ya he llorado, bailo. Y de verdad que ganas me han dado. Hoy, cuando le he visto esta mañana que se ha llevado un premio, digo, me levanto y un zapateado aquí. Porque de verdad la satisfacción es inmensa. Y ver, a tus alumnas, hoy, a Carla y a Eduardo, precisamente el equipo español que se ha llevado premio, eso no tiene palabras. Es lo que no nos da la administración y nos da la vida. Muchas gracias. No lo decís, pero yo deduzco que lo que ganáis también son hijos adoptados, que son vuestros tutorizados, que lleváis con vosotros durante... De hecho, muchas veces continúas la relación con exalumnos y demás, que nosotros también lo utilizamos un poco también para evaluar los proyectos. En la Feria de la Ciencia lo que hacemos es que vienen exalumnos que hacen de jurado, exalumnos que han participado en otros concursos y ferias y demás, y tienen una plantilla, ellos van
puntuando y es una forma más de evaluar los proyectos. Sí, esto es una cosa que genera más las actividades que haces, lo de posteriormente la relación con el alumnado que has tenido y que te puede ayudar. Es una relación que se establece mejor con actividades más dinámicas y didácticas y abiertas y flexibles como estas. Yo, por ejemplo, tengo un antiguo alumno, yo he hecho debates, he participado en la Olimpiada también filosófica y he llevado a alumnos míos también a debate y tal. Tengo algún alumno que ya está haciendo otras cosas, está acabando la carrera y tal, y colabora con el centro ayudando al alumnado también a hacer todo este tipo de cosas. Es decir, se genera ahí, tanto como adoptivos, pero un vínculo que se mantiene, sí. Y eso está también bien. Muchísimas gracias. Tenemos también entre nosotros otra perspectiva muy interesante a esta jornada, que es la que nos puede ofrecer el jurado, bueno, de cualquier certamen, pero en este caso del que acabamos de vivir intensamente, que es el certamen europeo. Se sale de nuestras fronteras y cuenta con una miembro que es española, que es María Ángeles Moro, que viene del mundo universitario, medicina, bueno, muchísima investigación, muy especializada. Y, por favor, María Ángeles, apórtanos un poco la visión del jurado EUCIS. O sea, cuando llegamos ya con nuestros trabajos tutorizados hasta lo más alto, ¿qué es lo que veis vosotros en el otro lado? Bueno, muchas gracias. Ay, disculpa, porque tenías a lo mejor un apoyo que podías... Está ahí. Y tienes el... Mira, te lo paso. Sí, te lo paso a través de nuestros... Oye, aprovecho para dar las gracias a toda la organización. Estábamos tan emocionados que se nos ha olvidado, Paco. Muchísimas gracias por invitarnos y a toda la organización. Gracias es la emoción, ¿eh? En vez del zapateado, lo olvido, ¿vale? Pues eso estaba diciendo yo también, que muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo quiero decir que yo aquí vengo con toda la humildad, porque para mí los profesores vosotros de secundaria, sois quizás, para mí hacéis, de verdad, y además esto lo digo con toda sinceridad, y siempre lo he creído así, porque además tengo muchos familiares que están precisamente en vuestras mismas labores. Para mí creo que es una de las tareas más importantes que hay en nuestra sociedad. Y vamos, la mía, yo de verdad que considero que no es ni la 10ª parte de importante que la que hacéis vosotros. Y de verdad que lo digo con toda la honestidad y sinceridad. Y cuando José Antonio me pidió estar aquí, dije, qué embolado también, ¿no? Pero también por una parte pensé que, precisamente porque lo creo así, creo que era mi obligación también echar una mano en lo que buenamente pudiera. Quiero decir que de lo que he oído aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, con las palabras de la motivación, la pasión, la ilusión, sin eso no se va, y yo creo que también vuestra vocación, porque yo creo que también hay, no diré insatisfacción, pero momentos muy duros y momentos que no están pagados y que eso nace de una vocación y de una satisfacción que nadie paga, y eso vale infinito. Yo he estado, o sea, mi vida es en la universidad, he estado desde que soy ya profesora, digamos, funcionaria, he estado en la Complutense, aunque ahora llevo 2 años que estoy en un centro de investigación, en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, pero me gusta la investigación muchísimo, evidentemente, porque la ciencia, una de las cosas es que realmente es, también lo habéis dicho, el disfrute, o sea, es realmente haces ciencia porque es que te da un motivo para seguir adelante muchas veces, es un motivo de seguir vivo, diría, en algunas circunstancias, ¿no? Pero que se me ha ido la idea de lo que estaba diciendo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que ahora que siempre que he dado clase, tú detectas alumnos especiales. Y muchas veces cuando son alumnos que muchas veces se ponen en contacto contigo y siempre detectas la sombra de sus maestros detrás. Siempre, es infalible, siempre están ahí. Por eso es que realmente, os lo digo en serio, que yo os estoy sumamente agradecida por la labor que hacéis. Yo creo que
es de lo más valioso que se puede hacer en nuestra sociedad. Y bueno, pues en lo que pueda ayudar, por favor, interrumpidme, porque bueno, yo aquí yo creo que soy quien menos sabe, independientemente de que bueno, pues que esté en esta labor de evaluación de proyectos desde hace mucho tiempo. Y os contaré un poco cómo es la evaluación en EUCIS. Solamente quería, o sea, digamos que veis que hay dos fases. Primero se manda el proyecto que mandáis, el sumario, el texto principal, unas ilustraciones o no, y luego se hace ya lo que es la entrevista aquí. Lo que es la primera fase, realmente, de lo que ha dicho Óscar, básicamente coincido con todo. O sea, es básicamente pues, la idea de un trabajo científico sistemático con todas sus fases, ¿vale? Entonces, ahí simplemente no voy a añadir más de lo que él ya ha dicho, porque creo que ha quedado bastante claro. Y quizás lo que os voy a comentar es un poco las directrices que a nosotros nos piden en el momento de cómo articular las entrevistas con los estudiantes, ¿no? Que es esta experiencia de evaluador. Ya os digo, básicamente es una experiencia, o sea, es realmente unas directrices que nos dan a nosotros, aunque yo haya puesto alguna pinceladilla más. Bueno, perdón, es un poco, la he hecho como a las 2 de la mañana hoy y es un poco virriosa y la utilizo un poco de apoyo para que no se me olvidara, nada. Y no sé si lo veis ahí, quizás sí un poquito mejor muy bien, que nosotros. sí. Bueno. Entonces, de lo que decía Óscar, ¿no? O sea, digamos que primero pues, postular una idea inicial y formular una hipótesis, ¿no? Y una de las cosas que más se valora, y quizás aquí es uno de los puntos principales, es realmente quién es el autor de este proyecto. O sea, que realmente aquí es una fase en la que el estudiante es quien tiene que aportar, él o la estudiante, ¿vale? Permitidme, tiene que aportar esa idea inicial. Yo creo que es realmente esa fase que los estudiantes tienen que hacer solos. Lo que decía la compañera perdona, no recuerdo el nombre. Esperanza, que comentabas, ¿no? De estar 2 días pensando las ideas. A mí eso me parece bien, y 2 días pensando unas ideas que sean originales, porque pues esa motivación te lleva a una curiosidad, te lleva a una imaginación, que son los mimbres precisamente de lo que es la investigación. Una cosa que quiero decir es, hablamos de la ciencia, ¿no? La ciencia parece que a veces excluye, la palabra ciencia parece como que excluye las artes. Perdonadme, si digo la ciencia general, quiero referirme a la investigación en su sentido más amplio de la palabra, ¿no? Entonces, esa idea original que formula el estudiante, bueno, pues que tenga unos momentos, pues quizás para contrastarlo con las evidencias que hay previas y que vea si realmente es original, si ya hay alguna cosa hecha, o si hay alguna cosa hecha, en qué se puede avanzar. Pero realmente una de las cosas que hacemos en las entrevistas, quizás, no sé si Patricia y Alba están aquí, que no me tocaban como estudiantes mías, pero porque falló, quizás también un poco porque evitan que haya jurados del mismo país, ¿no? Pero como falló uno de su jurado por una enfermedad, pues me tocó el proyecto, ¿no? Entonces, lo que uno va rebuscando ahí es realmente ver hasta qué punto ellos han sido los que han generado esa idea. Eso es una cosa que se valora muchísimo. Independientemente de que la idea, pues bueno, pues a veces puede pasar que realmente pues ya haya cosas hechas, ¿no? Pero que esa originalidad, ¿no? Entonces, ahí ya, evidentemente, la primera fase, ese es el estudiante, pero la motivación ya estáis ahí vosotros, ¿vale? O sea que vosotros vais a estar siempre ahí como una sombra, es lo que yo quiero transmitir. Vale, ellos se enfrentan a esto, que realmente merece la pena diseñar un proyecto y vamos a buscar una idea original. Entonces, ahí está la guía de decir, muchas veces tienen que contrastar esas fuentes, cómo recurren, y a eso muchas veces ellos no lo saben, y eso hay que guiarlos. Entonces, pues ahí estáis vosotros. Nosotros vamos mirando, miras la literatura que han usado, miran el tipo de fuentes, bueno, pues esto está más o menos actualizado, esta es mucho tirar de Wikipedia, o realmente se han preocupado por profundizar un poquito más. Este tipo de cosas se evalúa. Dicen, pues, ha definido un nuevo enfoque, pues a veces pues eso, realmente son quizás cosas que, ideas que ya
hay algo hecho, pero ellos buscan una nueva orientación. Esto siempre lo vamos valorando. O sea, ahí no lo pone, pero una de las cosas, no sé si lo pone, pero bueno, sí, una de las cosas que realmente gusta es que el trabajo sea sistemático, o sea, que haya un orden. Tengo que decir que muchos de los trabajos que yo veo en EUCIS no son suficientemente sistemáticos. Por ejemplo, el de Alba y Patricia es un trabajo muy ordenado. Llamaba la atención, llamaba gusto verlo porque estaba muy bien presentado, como tiene que ser, y quizás también porque viene con las directrices de los trabajos del Ministerio. Eso es una cosa que realmente yo creo que se aprecia, ¿no? El hecho de que haya un orden que indica un orden también en el pensamiento, un orden en la aproximación al problema. Los materiales y métodos, vale. O sea, básicamente, aquí está tú planteas una hipótesis y aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que nos va a valer para todo? ¿Para presentarnos a UCIS, para presentarnos a un certamen o para en la vida, ¿no? Lo que es aplicar el método científico, porque el método científico, bueno, pero lo tenemos que aplicar en todo, o sea, para contrastar las fuentes, para debatir y para rebatir bulos y fake news y todo eso. Para todo eso es importante el método científico, ya no solo realmente para presentar un trabajo. Y lo que tenemos que tener claro es que, lo que decía Óscar, que la hipótesis sea falsable. O sea, tenemos que ir lo digo a los estudiantes, a tirar a la hipótesis al cuello. O sea, hay que ir realmente a hundir esa hipótesis. Y ahí es donde se ve realmente, quizás, digamos, la brillantez del que se enfrenta al proyecto, ¿no? Lo que diseña, los objetivos que realmente diseña para intentar tirar esa hipótesis, o tirarla o demostrar que realmente es cierta. Ahí está muchas veces el quid de la cuestión. Y eso es lo que se ve, o sea, eso es otra de las cosas que se valoran. Los materiales, bueno, pues los materiales y métodos, aquí es lo que yo veo de las dificultades también que vosotros os encontráis y que quizás, pues lo que ves en UCIS, pues hay gente que realmente se ve que hacen sus proyectos fuera del ámbito del instituto, realmente lo están haciendo en un ámbito universitario, en un centro de investigación, o sea, y se ve que es así. Yo creo que muchas veces se nota demasiado que realmente han ido a un centro de investigación, se han metido en el proyecto que esté ahí en marcha y lo han seguido y lo han puesto como suyo, como pues alguien que hace, pues no sé, un máster, un trabajo fin de máster o algo así. Eso también es una cosa que realmente pues no... Yo personalmente no lo valoro demasiado positivamente. O sea, yo creo que tienes que buscar las guías. O sea, yo una cosa que sí que os aconsejaría es que tengáis contactos en centros de investigación que os proporcionen, universitarios, no universitarios, OPIs, donde sea, que os proporcionen materiales y métodos apropiados en un momento dado, pero que los proporcionen y que os enseñen, pero que ellos no lo guíen. Realmente, el que es artífice de las propias ideas tiene que ser el estudiante bajo vuestra tutoría. Y un poco, pues eso, o sea, realmente no se valora que usáis la técnica más puntera que haya, sino todo vuestra imaginación y vuestras ideas puestas al servicio precisamente de demostrar la hipótesis. El conocimiento de esa técnica, bueno, pues puede ser que realmente se puede valorar en el sentido de que, como has estudiado la literatura, pues has estudiado las técnicas que hay. Entonces, pues puede ser valorable, pero a lo mejor no tienes acceso a ellas, no pasa nada. O sea, un abordaje sencillo a veces es el más elegante. Yo he visto abordajes sencillísimos que eran realmente elegantes. Un primer premio ha sido, bueno, luego os lo comento, bueno, estos chicos irlandeses que han hecho una encuesta a niños de 5 a 7 años para detectar ya los estereotipos de género, ¿no? La han hecho de la manera más sencilla, ¿no? Poniéndole caritas. ¿Con qué jugarías? ¿Con una muñequita, con un coche o con un puzzle? Y así, con unos test muy sencillos, bueno, ha sido uno de los primeros premios. Entonces, por eso os digo que no hace falta usar Yo he visto, por ejemplo, algún proyecto que es gente que utiliza técnicas de neuroimagen a un nivel que es sorprendente, ¿no? A nivel de neuroradiólogo, ¿no? Y dices, ¿cómo realmente se está usando esto? O sea, y yo eso lo valoro en su justo precio, valoro en el que la persona realmente haya hecho un esfuerzo por estudiarse todo eso, pero ahí tú estás apreciando que hay un esfuerzo
que no es propio, ¿de acuerdo? Y entonces ese esfuerzo que no es propio lo valoramos negativamente. La mayoría de mis compañeros por lo menos lo valora así. A mí una de las cosas que me gusta preguntarles siempre es ¿cuáles son las limitaciones? Tú sé humilde y dime cuáles son las limitaciones de tu trabajo, cuáles son las debilidades. Y ahí detectas muy fácilmente cuando realmente el trabajo es el propio de la persona, porque realmente ahí es donde se ve lo que han sufrido y donde ven los problemas. Hombre, pues yo esto lo habría hecho de otra manera y esta de otra. Y hablando de limitaciones, lo que estaba diciendo antes con Francisco. Uno de los problemas que quizás tenemos en España es la facilidad para expresarnos en inglés. Y eso parece que no debería ser tan importante, que debería ser una cosa más secundaria, pero yo noto que es fundamental. Muchas veces el que hace la presentación más brillante es el que realmente tiene esas dotes de poderse expresar bien en el idioma inglés. Esto es una cosa que, bueno, pues es una también de las limitaciones que tenemos, que de alguna manera esto simplemente es a la hora de concursar en EUCIS, ¿vale? No importa para otras cosas, pero eso es verdad que sí que tienen una ventaja añadida aquella gente que es bilingüe, por ejemplo. A la hora de preguntarles sobre las limitaciones, pues una de las cosas es que hayan pensado posibles alternativas para, bueno, pues he llegado a esto y me ha salido que no es así o tal, y bueno, pues ¿y qué harías en el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Entonces, pues que ellos te cuenten, pues ahora a mí me gustaría hacer esto, otros no, otros pues realmente te cuentan pues que ahora no pueden seguir. Realmente todos son pasos que no sé cómo deciros, que el hecho de que digan, bueno, pues ya no voy a seguir, tú no lo valoras negativamente, eso es lo que hay, ¿no? O sea, pero es en el global, tú ves la honestidad que hay en el proyecto que se presenta. Yo he añadido ahí la última, ¿no? Lo de las habilidades que muestran en la presentación. Bueno, el inglés, pues es el que tiene el inglés, pues muy bien, pero luego el hecho de que tenga, pues que sea, como os decía antes, no solamente sistemático en la presentación del trabajo, sino en lo que es el documento escrito, me refiero, sino también a la hora de presentarlo en la entrevista. Hay gente en este año, en esta convocatoria de EUCIS, debido a que era el formato híbrido, hemos tenido estos problemas que teníamos Expo no ha funcionado suficientemente bien, hemos tenido que recurrir a Zoom. Entonces, en general por Zoom las cosas han ido mejor, pero por Expo la gente no podía compartir la presentación. Y hay gente que, bueno, pues decía, vamos a hacerlo así hablando. Hay algunos proyectos que se pueden presentar hablando, pero hay otros que no. O sea, hay otros que sí que necesitan tener un cierto soporte de imágenes. Por ejemplo, pues se enseñan gráficas y en los métodos ya no solo las técnicas, sino, por ejemplo, un abordaje mínimamente estadístico. Un poco también decir el tamaño muestral, unas réplicas, unos errores mostrados en los valores. Por ejemplo, eso, pues si te dicen, bueno, pues hemos notado que esto aumenta, esto disminuye, no, enséñame la gráfica, ¿no? Lo quieres ver realmente y que haya ese mínimo estudio estadístico que realmente es fundamental en cualquiera de estos estudios. Entonces, lo que vas buscando también es esto, cómo discuten el trabajo, porque junto con la identificación de las debilidades del proyecto y de las limitaciones, realmente es la forma de discutir es donde tú realmente ves cuál es la aportación propia del estudiante y cuál es una guía adecuada del tutor y cuál es la que no es adecuada, que es excesiva y que realmente indica que el protagonismo no es de ese estudiante, sino que ha tenido un apoyo no justificado detrás. Y se ve verdaderamente la madurez, es una de las cosas que la madurez y la motivación del estudiante se valora muchísimo. Tengo que decir que hay algunos estudiantes que vienen esto nos ha pasado a veces, ¿no? Estudiantes que vienen de Estados Unidos que tienen una presentación cuidadísima al máximo, o sea, que falta realmente espontaneidad, porque es una cosa como ya tan trabajada, con un producto de marketing tan exagerado, que ellos creerán que nosotros le damos más valor, pero le damos el valor justo, porque no es eso lo que estamos buscando. Yo valoro más la espontaneidad realmente
una cosa realmente casi diría prefabricada, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, no sé si vosotros, ya os digo que yo esto lo he puesto así un poco, si me queréis preguntar algún aspecto concreto, ¿es esto se valora más o menos? Me decís. Bueno, es lo que os digo, se tendrá en cuenta la edad. Bueno, estos ya casos son como criterios de elegibilidad de lo que es el propio certamen en sí, ¿no? Pues a qué nivel está, qué ayuda ha tenido, etcétera. Y luego lo que hacemos es que, lo que es en la fase de calificación, lo que hacemos es, como por el verano, nosotros recibimos todos los proyectos y lo que es el proyecto escrito, y entonces ya los leemos y lo que hacemos es evaluarlos con esas notas que veis ahí, con un A digno de premio, B tal vez merecedor de un premio y C no merecedor de premio. Esa es la evaluación así, sin más, o sea, porque luego ya veréis que tenemos, bueno, aquí no lo he puesto, pero bueno, os lo comento. La primera fase es así y lo evaluamos como mínimo 3 miembros del jurado. Pero eso se queda ahí, es lo que se llama la evaluación preliminar. Y luego ya, después de la entrevista, ya introducimos la evaluación definitiva. Vamos poniendo comentarios de una a de otra. Y muchas veces la evaluación se invierte completamente de lo que era el trabajo inicial a realmente la impresión que hemos tenido después de la entrevista. O sea, para que veáis que en realidad la entrevista vale mucho. Y en la entrevista ya estas notas ya es A más, A menos, B más, B menos y C más, C menos. Entonces, un poco pues va saliendo la media, si en realidad luego lo que hacemos es que nos reunimos, digamos que por disciplinas, más o menos, sobre todo si ves que hay mucha discrepancia, pues hay necesidad de reunirse, pues si no, se cambia un poco de opiniones y tal, pero se reúnen los grupos, los que han evaluado, pero yo he evaluado proyectos pues, de medicina, de social sciences, de biología, en realidad evalúas mucho, pero los que más evalúo es de medicina. Pues los que somos de medicina nos reunimos todos y hacemos un poco, miramos si hay algunas discrepancias. Y realmente, con lo que sale de la media, no hace falta afinar más, ya el ranking sale solo. Y realmente así, según el ranking, ya se fueron asignando los premios, ¿vale? Y bueno, y eso es básicamente eso. Si me queréis preguntar alguna cosilla más de lo que es la evaluación, porque José Antonio me pidió que diera un mensaje motivador a los profesores de secundaria. Dije, a ver, es una cosa de la que estoy convencida, o sea, que es que realmente, pero creo que sí que es necesaria. Y bueno, motivador y un poco lo que yo pienso realmente, el papel que puede tener este certamen o certámenes parecidos en vuestra tarea de profesores de secundaria, ¿no? Porque todos estos días hemos estado hablando mucho de la ciencia, los profesionales del futuro, la generación del conocimiento, es lo que realmente es el progreso, y muchas veces se habla del talento, los más brillantes, y está muy bien, o sea, es que realmente tenemos que detectar y premiar el talento, por supuesto, pero no solo eso, nosotros en nuestras sociedades hay gentes muy variadas, hay gente con mucho talento en el mundo de la investigación, otra gente que tendrá talentos en otros. Y realmente, claro, vuestra labor yo creo que es a todos los niveles. Y yo creo que el mensaje que yo quería un poco mandar es que realmente muchas veces la labor esta de ir un poco buscando estos caldos de cultivos para estos certámenes, realmente lo que te da la oportunidad es, al nivel general, fomentar la investigación en mayúscula, y el método científico en los alumnos. Eso es fundamental. Independientemente de que tengan mayor o menor talento, yo estoy convencida de que esto es fundamental para nuestra sociedad. Por eso, o sea, vosotros estáis transmitiendo no solo conocimientos teóricos, sino también, bueno, unas habilidades, el saber hacer algo, y también unas actitudes. Es un cambio de comportamiento en la vida. Y eso yo creo que es muy importante, porque es eso, precisamente a través del método científico, el hecho de saber contrastar las fuentes que tenemos, pues vamos a ser unas personas mucho más informadas, vamos a ser capaces de debatir, de rebatir cualquier noticias infundadas que realmente ahora están inundando nuestro medio y por eso tiene valor. Y luego hay una cosa que quiero decir,
un problema que tenemos, y además esto es claramente, yo creo que ya no solamente el mundo de la investigación, en el que vemos claramente lo que es la gráfica tijera, ¿no? De cómo empiezan las carreras de investigación con muchas más mujeres que hombres, y con el tiempo, cuando se van ascendiendo en los puestos de investigación, se invierte como una tijera y al final hay muchísimos más puestos ya de alto nivel ocupados por hombres que por mujeres. Por ejemplo, yo estoy en el Comité de Igualdad del CENIC y pedí los datos y es una cosa exagerada, ¿no? Y una de las cosas que quiero decir es eso, que el talento en realidad no tiene género. Y fijaos, para que veáis la importancia de ese trabajo que os comentaba antes de los estudiantes irlandeses, como ellos han detectado con un estudio muy simple que por lo visto ha tenido muchísima difusión en Irlanda a través de los medios, es cómo los estereotipos ya están en los niños de 5 a 7 años. Y son los niños los que hacen de menos a las niñas no se hacen de menos a sí mismas, es curioso, pero está ya a los 5, de 5 a 7 años. Y bueno, ellos a partir de eso ya han desarrollado pues una campaña también pues de intentar revertir pues nuestros estereotipos en el lenguaje, que son inevitables, los tenemos pues seguro que pues a todos nos pasa, hasta en la vida diaria, ¿no? Y es una de las cosas que hay que marcar, que el talento realmente no tiene género y que es una cosa que si de 5 a 7 años pues ya empieza, pues digamos que tenemos labor muy temprana para hacer. Y yo, pues, yo creo que lo de la importancia, yo digo, voy a aprovechar para hacer un homenaje, mi homenaje, igual que con los sanitarios, yo quería hacer un homenaje a los profesores primaria y de secundaria, porque habéis tenido una labor medianamente invisible, pero habéis sido primera línea, por ejemplo, en la pandemia. Habéis estado ahí, además habéis sido, se ha llevado tan bien que realmente yo creo que no ha habido casos en los institutos, en los colegios, ha habido muy pocos casos y ha sido gracias a vuestra labor. Tengo que decir que a veces en condiciones en que realmente se os ha ayudado poquísimo. O sea, que vaya por ahí pues un poco, de verdad, el reconocimiento de tanta gente. Yo no sé, que algún día tendríamos que salir a la calle y manifestarlo de verdad, lo importante que es, porque así lo siento. Es lo que os decía antes. Yo lo veo en los alumnos así más motivados, está siempre ese profesor detrás, siempre, porque además sale en alguna conversación, siempre sale, por eso lo pongo. A un niño le dejas en una biblioteca, no sabe qué hacer con una biblioteca. Tiene que haber alguien que le guíe en esa biblioteca. Esa es la labor que hay que hacer. Por eso pongo, o sea, vosotros sois la guía, o sea, es la luz, la llama que enciende algo. Puede ser un material que arde muy bien, pero si no se le enciende no va a arder. Y además eso, lo que yo pienso que en realidad esta sociedad del mañana, con mucho talento, con generación del conocimiento, con progreso, pero también con personas pues decentes, fuertes, informadas y libres, pues eso en realidad los artífices sois vosotros, con que simplemente, no sé si con esto os motivo, pero por lo menos lo que quiero hacer es daros las gracias y que lo que necesitéis de mí, que yo pueda ayudar y asesoraros, pues que contéis conmigo en lo que sea. Muchas gracias, María Ángeles. La verdad es que representas la excelencia en el jurado del premio que acabamos del certamen que acabamos de vivir. Da gusto tener jurados así. Muchas gracias. La última parte de la mesa redonda quisiéramos centrarla en Salamanca. Bueno, gran anfitriona y que también cuenta con actividad de jóvenes investigadores. Concretamente, se producen unos encuentros de jóvenes investigadores que organiza el INICE, el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas. Y tenemos aquí a Mara Ruiz, que es la directora general del INICE. Cuéntanos un poco esta actividad. Bueno, yo quería aprovechar, para que no se me olvide, agradecer esta oportunidad que nos dais también de participar en este pequeño foro. Y bueno, INICE, que es quien organiza ese encuentro, es una asociación juvenil. Quiero también que se entienda un poco el papel que tenemos nosotros, que es algo diferente al del resto de compañeros con los que estoy aquí. Somos una asociación juvenil, con lo cual nosotros trabajamos principalmente en el tiempo libre, aunque sí en mucha colaboración con los centros de enseñanza.
La actividad que comentas es el encuentro de jóvenes investigadores que llevamos haciendo, bueno, este año es su 37ª edición, es decir, 37 años ya haciendo esta actividad, donde se presentan proyectos de investigación sobre cualquier área, en formato congreso, más o menos, para que nos entendamos, son 10 minutos de presentación con 5 minutos de preguntas, y donde se admiten participantes desde los, y digo aproximadamente porque hay excepciones, desde los 13 años, puede haber incluso alguien un poco más joven, desde los 13, 14 años hasta los 30. Y en cualquier ámbito. Evidentemente, esos proyectos, igual que los que se presentan a los certámenes de los que hemos estado hablando, se adaptan al nivel de cada uno de los participantes y van acompañados, o no, de docentes. Es decir, la diferencia quizás es que nosotros sí que tenemos casos de jóvenes que van solos, que lo han realizado en su tiempo libre, que lo han realizado porque encuentran algo en lo que investigar y porque a veces, por desgracia, y no porque no quieran muchas veces sus profesores, sino porque a veces sus profesores no han encontrado el hueco para hacerlo, no han podido encontrar ese apoyo en el centro de enseñanza y han tenido que acabar haciendo solos o a través de la ayuda que les podemos dar nosotros como asociación, es decir, a través de monitores, a través de voluntarios jóvenes o no tan jóvenes que puedan ayudarles a hacer esos proyectos de investigación. Y nuestra asociación, además de ese encuentro, bueno, pues trabaja en un ámbito muy amplio de actividades formativas, sobre todo con esa premisa de promoción de la investigación juvenil y quizás con la evolución del tiempo, porque ya tenemos 45 años de asociación, pues entender la investigación como un método de aprendizaje. Es decir, la investigación nosotros vemos que no solo es el camino de la excelencia, sino es la manera de aprender, incluso en programas específicos que tenemos, la manera de recuperar frente al fracaso escolar. Creemos que hay jóvenes que pierden el interés por estudiar y a veces lo que pierden es el interés y creemos que a través de la investigación, buscando esos temas que a ellos les gusten, puede recuperárseles y volver a coger interés por estudiar y acabar bueno, pues una carrera, digamos, más amplia de la que en principio preveían. ¿Y tenéis convocatorias y fechas señaladas que los centros tengan que tener en cuenta para vuestras actividades? Bueno, nosotros sí que es cierto que tenemos diferentes actividades a lo largo del año. Hay una actividad continua en nuestras diferentes sedes. Sí que también quería comentar que nosotros, nuestra sede central está en Salamanca porque nuestra asociación nació aquí en el año 76, pero sí que tenemos miembros en toda España y realizamos actividades en toda España. El encuentro de jóvenes investigadores, de hecho, es casi primicia porque lo vamos a anunciar el lunes a través de hoy es domingo, mañana probablemente ya salga a través de redes sociales e internet esta 37 edición y este primer trimestre es la fecha importante para esta actividad. Pero también es muy importante el segundo trimestre para todas aquellas actividades internacionales en las que participamos y las épocas vacacionales para los talleres de iniciación a la investigación, donde enseñamos a investigar. ¿Y qué relación tenéis con otras actividades de difusión, concretamente en Milset? ¿Tenéis? Sí. Bueno, es lo que me comentaba de eventos internacionales. Nosotros somos socios fundadores como entidad del MILSET, que es el Movimiento Internacional por el Esparcimiento Científico y Técnico. Son siglas en francés que siempre son un poco difíciles de traducir al castellano algunos términos. Es una asociación que se crea en 1989 y está formada por entidades como la nuestra que buscaban la promoción de la investigación, es decir, dar foros a los jóvenes, especialmente quizás a los jóvenes no universitarios, de promocionar la investigación y de utilizar esa investigación como método de aprendizaje. Sus eventos principales son las expociencias, son, para que nos entendamos todos, ferias con stands donde durante aproximadamente 3 días, depende un poco de la edición, los jóvenes muestran su proyecto tanto al resto de jóvenes que participan como al público en general, que quizás es esto lo que más sorprende. Es decir, yo he visto actividades, expociencias, de 1000 participantes, de 3000 participantes, donde había miles de asistentes del público en general. Es decir, no es que se lo cuenten solo a un jurado, que aparte de que les pone nerviosos y que sirva para un premio, sino que se lo cuentan a la gente, a cualquier persona. Y eso implica que su proyecto no solo lo tienen que explicar para alguien que sabe, por ejemplo, por seguir un poco el ejemplo, alguien de medicina, sé que me lo va a ver alguien que sabe de medicina. No, se lo puedo tener que explicar a alguien que no sepa absolutamente nada de medicina. Y para nosotros eso es un punto añadido, es decir, tienes que explicarlo para cualquiera, tanto como para el que sepa, que le siga resultando interesante, como para el que no sabe nada.
Esos eventos internacionales siempre participamos con una delegación de jóvenes. El más amplia o más pequeña depende del dinero que consigamos, porque como asociación juvenil dependemos de administraciones, dependemos a veces de financiación de empresas privadas y de los propios jóvenes que hacen grandes esfuerzos por participar. Y bueno, una experiencia que puede ser, yo que sé, en Bruselas, queda relativamente cerca y puede ser más o menos asequible de ir, pero la última que ha habido presencial ha sido en Abu Dhabi y evidentemente ese viaje es bastante más costoso, con lo cual bueno, nuestras delegaciones dependen mucho de la suerte o mala suerte que tengamos en que la administración, en cualquier ámbito, porque aquí también, por ejemplo, los ayuntamientos pueden apoyar a sus jóvenes para que participen, porque no deja de ser un joven de X localidad que está yendo a un país extranjero a decir que hay jóvenes con talento de ese sitio los que pueden ayudarles a participar. Muchas gracias. Y para localizaros, para que los centros os tengan localizados, ¿cómo? Bueno, nosotros habitualmente en los centros de enseñanza sí que hacemos, la verdad es que hacemos un trabajo, de tanto los trabajadores como los voluntarios de la asociación, de mandar carteles, folletos, emails a miles a los centros de enseñanza. A veces llega, a veces no. Sí que es cierto que nosotros a través de redes sociales y de página web promocionamos todas las actividades. Yo animo a cualquiera que ponga INICE en Internet y le va a salir nuestra página de las primeras. Y luego, bueno, pues con mucha cartelería, muchos folletos como los que traigo por aquí, que sí que hacemos pues eso, grandes tiradas para que lleguen a todas partes. Bueno, pues como en el que, por ejemplo, animamos a los jóvenes a decirles que si se atreven a ser jóvenes investigadores y echándoles esa mano. Si me permitís, también quiero agradecer a los tutores valientes que dedican ese tiempo, porque muchos de los proyectos que nosotros recibimos es gracias a esos tutores y dedican no solo su tiempo, sino su dinero, porque también hay que tenerlo en cuenta, que dedican también su dinero porque tienen que viajar y tienen que dedicarles horas y demás, a traer a esos jóvenes a veces a nuestras actividades y en la medida de lo que podemos nosotros a través de voluntarios pues también intentamos ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya en la Universidad de Salamanca pues se canaliza la actividad de la Junta en relación con jóvenes investigadores y tenemos con nosotros a María José Rodríguez Conde, que es la vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa. María José, ¿cómo tenéis un certamen de jóvenes investigadores en la Junta? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por permitirme participar en esta mesa redonda dentro de este evento, ¿no? que ha sido organizado desde el Vicerrectorado de Investigación, pero bueno, en este caso por la ligación que hay con el tema de la educación universitaria y también no solo como vicerrectora yo en el último año, sino mi trayectoria anterior como directora del Instituto de Ciencias de la Educación, en el que pues, llevamos participando junto con el ámbito de la educación no universitaria en esto. Vamos a ver, como Universidad de Salamanca, digamos, participamos de manera altruista, vamos a decirlo así, porque no es objetivo nuestro plan estratégico en este caso, pero sí en el sentido que la política universitaria cada vez más quiere ir a evitar los saltos que hay entre la educación universitaria y la universitaria. Por eso, de momento, esa es, digamos, la política de esta universidad, ¿no? Entonces, en la transición entre la no universitaria y la universidad, creemos que debemos participar en eventos de este tipo. ¿Por qué? Porque colaboramos y incentivamos, vemos la atracción de talento, pero como decía la compañera, no es tanto el talento como aquellos estudiantes con más capacidades, sino que todas las capacidades que están desarrollando cuando se están realizando este tipo de proyectos de investigación, de pensamiento reflexivo, de competencia informacional científica, de capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de rigor, de ética. O sea, hay cantidad de competencias que nos interesan, que se estén generando en el ámbito universitario, porque es que esa es nuestra mano de obra en la universidad. Y si desde eso digamos, se potencia más desde el ámbito universitario, la universidad se verá mucho más beneficiada. Bueno, a raíz de eso, la Universidad de Salamanca participa, digamos, en dos acciones que son promovidas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León. De diferente modo, digamos, uno es el Bachillerato de Investigación de Excelencia, que eso está en casi todas las comunidades autónomas que yo sepa, y en eso las universidades participan colaborando con ciertos institutos, centros de educación secundaria, para
apoyar a través de tutores, a través de proyectos de investigación, pues la realización de ese bachillerato de excelencia. De una manera, ya digo, más o menos altruista para el profesorado universitario, pero sí con, digamos, un entusiasmo de muchos compañeros y bueno, en todas las ramas de conocimiento. En la Universidad de Salamanca, por ejemplo, pues hay 3 bachilleratos de investigación en Salamanca, hay 2 en Zamora y 1 en Ávila. Tenemos 5 bachilleratos en los que participamos. Ahí la colaboración de la universidad, como decimos, es pues, de apoyo en un primer curso, en los 2 años de bachillerato, en un primer curso, pues atendiendo seminarios, talleres, conferencias para explicar conceptos o determinadas cuestiones en ese ámbito del bachillerato específico, y luego en un segundo año ayudando en esos proyectos de investigación que, por lo que veo en este certamen, no sería... Es decir, los estudiantes pueden acudir a los laboratorios de la universidad para desarrollar sus proyectos. Entonces, bueno, en fin, ya hemos visto cómo es este tema. Entonces, ese sería el bachillerato de investigación de excelencia que todos conocemos, que promueve la comunidad, la Consejería de Educación y, en este caso, pues las direcciones provinciales en cada provincia. Por otro lado, está lo que desde hace 8 años, en ese caso sí, la Universidad de Salamanca específicamente, de toda la comunidad somos la universidad que apoya a la Consejería de Educación en los premios de investigación e innovación en FP, ESO y bachillerato. Los llamamos PIECIL. Hay una página web, www.piecil.usal.es, que desde hace 8 años lo que organiza es esa última fase a modo de LEUCIS, digamos, que hemos estado aquí. Ayuda a organizar la fase de difusión de los proyectos de investigación de todas las provincias de Castilla y León. Bueno, hay una convocatoria a todos los cursos académicos a principios de curso, de tal manera que los profesores, tutores con sus estudiantes pueden proponer proyectos de investigación que se desarrollan más o menos hasta enero o febrero, y a partir de entonces elaboran un documento similar a lo que presentáis para el certamen, lo que sería una especie de pequeño artículo de investigación que se presentará a un congreso, que es lo que organizamos en la Universidad de Salamanca, que hemos llamado el PIECIL. Entonces, desde hace 8 años organizamos este evento donde al final se entregan pues, premio para bachillerato, premio para secundaria y premio para FP. Son tanto proyectos de investigación como también hay proyecto de innovación. La parte de FP suele ir hacia más proyectos también de innovación, lo que llamamos esa parte de transferencia de la investigación hacia la sociedad, y ahí participa mucho formación profesional. Entonces, participamos organizándoles el evento, organizando el libro de actas y difundiendo a través de, bueno, de las tecnologías y de Twitter, de toda la parte tecnológica, se lo organizamos desde la universidad y bueno, estamos muy contentos desde hace 8 años, que lo organizamos aquí en la Universidad de Salamanca. Esa es nuestra participación, digamos, en este ámbito, desde la universidad. Muchísimas gracias, María José. Y ya la última etapa en esta mesa, sí que quisiera dejaros un pequeño espacio para que os preguntéis unos a otros. Quiero decir, Óscar tenía interés en conocer algo más de evaluación. Vosotros, ahora que habéis visto un poco toda esta actividad, tutores ejemplares, ¿conocíais estas referencias que nos están aportando? Desde INICE se podría llevar a cabo alguna actividad que no teníais pensada y que ahora ha surgido gracias a esta puesta en común. Universidad de Salamanca, alguna conexión que os quedaba pendiente. Adelante, tenéis vuestro foro para preguntaros. Bueno, yo sí que quería un poco unir algunas cosas, ¿no? Porque había comentado antes lo de las dificultades económicas a la hora de tener material de laboratorio y demás, y uniendo eso con lo que es acercar secundaria a lo que sería la universidad, que bueno, el año pasado, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia hicieron un concurso que se llamaba Investiga, Salva el Planeta, donde lo que hacían era, los alumnos presentan las ideas, el proyecto. Entonces, la universidad lo que hace es dar 5 premios económicos a las 5 mejores ideas para que puedan realizarlo. Entonces, digamos que ahí estás arreglando un poco el problema económico y estás juntando un poco secundaria y universidad, porque además, aparte del tutor en secundaria, pues tienen un tutor de universidad que les ayuda o les asesora, o incluso si hace falta algún aparato especial, pues también podrían. Y yo creo que esa es una muy buena idea.
Sí, pues oye, la tomo y como idea, yo desde el momento que he entrado como vicerrectora desde el año pasado, intento promover por la vía bachilleratos de investigación, aumentar un pequeño presupuesto que tenemos ahí, pero la parte de premios o certamen sería muy interesante, sí, sí. Entonces... Y aparte, uniendo otra cosa, pues lo que decíamos de los alumnos talentosos, pues que muchas veces cuando se presentan proyectos de este tipo, presentan ideas y sí. Las ideas muchas veces las tienen los que no tienen muy buenas notas, sí. Muy buenas ideas. Por eso no estábamos hablando del talento. talento. Son más vagos a la hora de trabajar, pero yo creo que hay gente, de vez en cuando te sale un alumno que dice, buf, y te sacan unas ideas y de ostras. Creativo, sí, sí, no tiene que ver, ya sabes, las calificaciones académicas a lo mejor con la creatividad que pueden desarrollar otros estudiantes. Sí. Y de ahí también, ya acabo ya, de ahí también el tema de que todos los alumnos de un curso tengan que hacer un proyecto. Porque así lo hacen tanto los que tienen muy buenas notas como los que son mediocres. Sí, muy bien. Yo quería solamente aclarar un momento, María José, lo de desarrollar un trabajo en la universidad o no. O sea, sí que se puede desarrollar. Lo único es que no entres en la dinámica de la línea de investigación de ese grupo, sino que tú realmente te has enterado de que en ese grupo utilizan ese tipo de técnicas y que realmente te pueden ayudar. Y entonces tú vas y les pides ayuda y lo puedes desarrollar allí, ¿vale? Que es un poquito distinto. No hay... Quería aclarar que es que ahora, ya sabéis, bueno, por cómo funcionamos en la universidad y los planes de estudio que tenemos, al final ya hay que hacer trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, claro. Y algunas veces pues, se está intentando también unir todo este tema del estudiante universitario, que funcionaría un poco como mentor del estudiante de bachillerato, en el caso de los bachilleratos de investigación, en el que ya se interrelaciona el trabajo de fin de grado, fin de máster del estudiante con el trabajo de bachillerato. Entonces ahí, claro, las herramientas las proporcionan en la universidad, pero habría que ver para este tipo de certamen, bueno, cómo compaginarlo. Teníamos también una pregunta de Esperanza. Sí, yo como ya habéis visto, creo que ha quedado claro que soy un poco beligerante y reivindicativa. Entonces quisiera lanzar una pregunta aquí a la representación de las universidades que hay aquí y en general. Nos habéis dado las gracias a los docentes. Paco y yo os estamos agradecidos y agradecida, desde luego. Pero el movimiento se demuestra andando. La sensación que tenemos en secundaria es que la actividad docente en secundaria no está valorada en universidades. Yo conozco el ámbito de Madrid, no sé el resto. Por ejemplo, una tesis doctoral en didáctica de la educación no cuenta igual. No me voy a meter en la NECA, ¿vale? Lo dejo a un lado, pero no cuenta igual. Y para una persona que está haciendo carrera académica en la universidad, que se ocupe del máster de profesorado o de trabajos relativos a esto, no cuenta lo mismo. De modo que, gracias por las gracias, pero me gustaría que nos dierais las gracias de otro modo. Soy de filosofía, ya sabéis, carácter crítico. Sí. Pero no sé si hay algún modo de cambiar un poco esto, porque probablemente es algo que ya es habitual. Digamos que es una dinámica en la que se está y a lo mejor no se plantea en las universidades. Quizás en algunas se ha planteado, pero a lo mejor yo estoy confundida, pero eso es lo que nos llega a nosotros. Tenemos esa sensación. Quizás va siendo hora de dar las gracias de otro modo, no sé. Esperanza, si quieres lo hablamos luego, fuera de ahora de la Vale, o sea que tiene sentido lo que planteado, ¿no? Tiene sentido lo que planteas. Vale. En algunas áreas, no hablando en términos genéricos en la universidad, porque es que universidad es muy grande. Entonces, claro, sí. Hay que hablar en algunas áreas en las que el valor en la investigación que se hace son dos metodologías diferentes. La metodología en ciencias sociales, que tiene que ver con la educación, a una metodología específica científica dentro de un área experimental. Entonces, hay que diferenciar las dos epistemologías. Específica científica experimental, digamos específica científica experimental, o no. Dudo mucho que hoy en día la física teórica sea experimental sin más. No sé. Bueno, no entro en esto. Luego hablamos del tema de la universidad y las acreditaciones y comentamos por dónde va eso. Pero te digo que soy profesora de pedagogía, o sea, imagínate. Oh, entonces sí. Bueno, yo te puedo decir que yo soy profesor de física, pero he dado hace unos años, era profesor del máster de formación de profesorado. Yo formaba a los futuros profesores en la especialidad de física y química, con asignaturas de ese máster. Y para mí era un orgullo estar ahí, sabía lo importante que iba a ser para el futuro esas clases. Y lo creo, lo creo. Más que mis clases normales de física. Los físicos no sé dónde van a acabar,
pero sé que los estudiantes del máster de profesorado iban a tener una labor importantísima de impacto directo. O sea, que por lo menos algunos sí que lo valoramos, espero que cada vez más, con vuestras reivindicaciones de por medio si son necesarias, pero que sepas que hay un germen, por lo menos. Ya es algo. A mí me gustaría también, quizás lanzando un poco a eso de que se extienda el hecho de que todos los jóvenes, todos los estudiantes hagan ese trabajo de investigación, creo que hay que universalizarlo. Y creo que sacar solo la calidad y mostrarla no te logra más calidad muchas veces. Creo que el número genera calidad. Creo que si todos los estudiantes tuvieran opción de hacer trabajos de investigación y tuvieran ese apoyo para hacerlo, ya les saldrá mejor. Dales tiempo, que el primero siempre cuesta, pero ya cuando haga el tercero probablemente sea un gran trabajo. Pero creo que es lo que hay que fomentar y creo que la inversión está ahí. Creo que los certámenes, los premios están muy bien para el que gana. El que no gana y el que no llega, espero que no se frustre. Exacto. Porque, por ejemplo, lo comentabais, el hecho de asistir a los premios cuando eran presenciales y demás, para nosotros creemos que es lo más gratificante. Nuestra actividad se llama Encuentro y no tiene premios porque creemos que el premio es el encuentro y el hecho de compartir y que el de pedagogía le pregunta al de física y el de física le pregunta al de biología y de repente salgan ideas que a lo mejor no hubieran surgido de ninguna otra manera si no se hubieran encontrado antes. Entonces creo que gran parte de la idea y de lo que tenemos que ver es que la investigación es una manera de aprender, es una manera de enseñar y que cuanto más investigación podamos meter en las aulas y cuanto antes, más fácil será. Nosotros tenemos una frase de un colaborador que es que todos nacemos sabiendo investigar, los bebés investigan, poco a poco se lo vamos quitando y luego lo queremos recuperar. Bueno, pues no se lo quitemos, empecemos a investigar cuanto antes, adaptado al nivel. No van a descubrir nada, no es innovador. Un chico de 7 años no va a innovar nada, pero va a emprender a investigar. Cuando tenga que innovar a los 16, a los 17, a los 20 o a los 25, todo lo que he tenido que aprender en poco tiempo lo traerá de casa y yo creo que es el papel más importante que se puede hacer en secundaria y voy a lanzarlo en primaria. Sí. En primaria también. Primaria, sí, sí. ¿Tenía Óscar una intervención? Sí, en relación con lo que dice Mara, que decía que ojalá todos los estudiantes, todos, pudieran hacer investigación, porque además comentabas antes que eso incluso podía motivarles y a los que tienen peores resultados, que los tuvieran mejores gracias a la investigación. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Una de la visión que tenemos nosotros en nuestro certamen es, primero, despertar vocaciones investigadoras en las personas individualmente. Creo que eso lo logramos porque esto es solo el principio de carreras exitosas, creo. Pero luego tenemos la visión de que nos gustaría que los centros creasen una cultura científica y una cultura de la investigación. Que en esos centros, que en cada vez más centros, lo de investigar, el que investiga no sea el raro, como decías tú, Francisco, sino al contrario, el que no lo hace es el profesor que es el raro, ¿no? Que todo el mundo sepa un poco el método científico, cómo se investiga, que todo el mundo sepa, profesorado y alumnado, que en ese centro se hacen cosas, se hacen trabajos y que esa sea una dinámica de los centros. Eso es lo que pretendemos. Por eso, bueno, y luego aparte el impacto que ya tiene la sociedad en general, fomentar la cultura científica, etcétera. Son los 3 niveles que tenemos nosotros en nuestro certamen: individual, centro y sociedad. Los bachilleratos de excelencia o investigación / excelencia son un primer paso excepcional, estupendo. Pero a lo mejor hay que plantearse que esos bachilleratos de investigación no sean de excelencia en el sentido de que solo entran los excelentes, sino que entran todos y salen excelentes. Entonces, a lo mejor no hay que hacer una entrevista previa para ver quién accede, sino que como primer paso, como ensayo, está muy bien. A lo mejor el siguiente paso es, vamos a intentar que todos tengan esa asignatura, ese pequeño trabajo de investigación. Porque eso en todos nuestros trabajos, desde luego, en nuestro certamen entran. Bueno, aquí tenemos la representación, un centro donde creo que hay una cultura de investigación, como es el tuyo, Esperanza, una trayectoria y una tradición, y otro en el que, como nos comentaba Francisco, que a lo mejor está un poco más solo y que esa cultura a lo mejor la inicias tú. Eso no se mira, eso ni el jurado ni los evaluadores lo miran, y todos pueden acceder. Pero, desde luego, nos gustaría que en todos los centros se iniciase esta dinámica. Es uno de los objetivos del certamen a largo o a medio plazo. Yo creo que con este objetivo no nos podemos marcar nada más
amplio y tenemos que terminar. Os agradezco muchísimo todas vuestras aportaciones, creo que ha sido muy enriquecedor. Esperemos que sirva de luz, de guía y de referencia a otros que empiecen también como llaneros solitarios a tutorizar y que al final se generalice y se convierta en algo esencial para los centros, pero para nuestros hijos. Al fin y al cabo es una formación que lo único que genera son valores, valores que nos sirven para el resto de nuestra vida. Así que muchísimas gracias y espero que podamos organizar algo así en el futuro, después de que todo vuelva a la normalidad y que nos juntemos en un ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.